Good afternoon, my dear students, and welcome to today's tutorial video. Well, first of all, I want to thank you all, my dear students, for the commitment, for the responsibility in this course. We are having a good time and we are doing a good job. Well, what we are going to see today? Well, here you can see in your screen the description about our today class. In this second learning activity, you will learn about the verb be in past tense. Was, were, date, simple past tense, regular and irregular verbs, important moments, coordinate connectors such as so, but, subordinate connectors like because, although, and vocabulary related to vacation. Bueno, apreciados estudiantes, una cordial bienvenida a nuestra tutoría del día de hoy. De antemano un agradecimiento a todos ustedes por el maravilloso proceso que estamos llevando a cabo, por su por toda esta responsabilidad maravillosa que estamos teniendo dentro de nuestro proceso de formación y invitarlos a que continuemos, por supuesto, dentro de este proceso académico. En la clase del día de hoy vamos a estar viendo entonces, aquí me disculpan un momento que no logro visualizar mi cámara. Permítanme aquí, yo organizo. Ok, aquí ya logré verme. Bueno, es importante entonces aquí que les ponga la cámara debido a que pues así pueden ver la gesticulación necesaria que utilizamos en el inglés para la pronunciación. Ya nosotros sabemos por algunos de los videos previos que hemos nosotros realizados en la clase, que la pronunciación es de suma importancia cuando estamos aprendiendo inglés. Por lo tanto, entonces vamos a hacer un énfasis importante en esto. Además, por supuesto, de poder ver las unidades gramaticales concernientes a nuestra Learning Activity Number 2, ¿sí? La unidad de aprendizaje número 2 o los RAP Number 2. Bueno. Vamos a hablar un poco acerca de el pasado del verbo to be. Yo tengo un video, les hice un video a otros grupos que también se lo voy a compartir a ustedes sobre las funciones que tiene el verbo to be. Es muy importante saber conjugar bien este verbo. Es el verbo considerado más relevante del inglés y muchas de las personas dicen que quien maneja el verbo to be puede hablar inglés sin problema. Y esto se debe a unos factores importantes que tiene este verbo. A veces lo pasamos por alto debido a que es el tema repetitivo en los procesos de formación, ¿sí? O sea, cuando ustedes están en el colegio, cuando están en la escuela, cuando están en la universidad, ven clases del verbo to be. Entonces, y lo pasan por alto debido a que se ve muy repetidamente dentro de los procesos de formación en lengua extranjera. Sin embargo, ocurre algo con el verbo to be, y es que nosotros lo consideramos sumamente importante porque es el único verbo en inglés que aparece más de 40% en todas las oraciones que se forman en este idioma. O sea, existen diferentes tipos de verbos y estos verbos tienen diferentes tipos de uso. Ocurre con el verbo to be, que es, como es el verbo base del inglés, este verbo es considerado, según una estadística que se realizó en un estudio, que aparece en un 40% más en todas las oraciones, en cualquier tiempo gramatical, que cualquier otro verbo en inglés. Por lo tanto, es de suma importancia saber manejarlo. Además de esto, que el verbo to be es de los pocos verbos en inglés que aparece en todos los, en todas las composiciones gramaticales, en todos los tiempos verbales. Nosotros sabemos que en inglés manejamos 8 tiempos gramaticales.
y se considera que el verbo to be es ese verbo que se puede conjugar con todos los tiempos gramaticales. Entonces, tiene cierto nivel de relevancia el verbo to be. Por lo tanto, nosotros vamos a hablar un poco acerca de esto. El verbo to be no solamente significa ser o estar. El verbo to be tiene 8 significados, 8 traducciones. Y estos significados y estas traducciones están sujetas a el tiempo gramatical en el que se esté conjugando. Por supuesto, si usted lo conjuga en pasado, tiene un significado y una traducción en pasado. Si lo conjuga en presente, tiene una conjugación y una traducción en presente. Si lo conjuga en futuro, tiene una conjugación y una traducción en futuro. Por lo tanto, aprender a conjugar nuestro verbo to be es de suma importancia. Si nosotros estamos conjugando, por ejemplo, en un tiempo perfecto, en el tiempo perfecto este verbo va a tener un significado y va a tener una traducción en específico. Entonces, lo que nosotros hacemos es que conocemos el concepto básico, que es el verbo ser y estar. Pero a este concepto que ya nosotros conocemos o traemos desde el colegio o desde la escuela o desde donde usted haya aprendido o haya tenido ese primer contacto con el verbo to be, le debemos de agregar que es el verbo que aparece 40% más que cualquier verbo en todas las oraciones en inglés. Y es un verbo que tiene 8 significados y 8 traducciones, además de ser o estar. O sea, esto ya depende del tiempo gramatical en que usted lo esté conjugando. Bien, partiendo entonces de este conocimiento del verbo to be, cabe también aclarar lo siguiente, que es el verbo to be, que significa ser o estar. Significa esto, o quiere decir esto, que para dos cosas en español tenemos una en inglés. O sea, con una sola palabra en inglés, con una sola conjugación en inglés, nosotros decimos dos en español. Y esto es lo que nosotros vemos de la facilidad que tiene el inglés para aprenderse. Si yo voy a decir yo soy, o si voy a decir yo estoy, en español tengo dos conjugaciones diferentes. En inglés, para yo decir yo soy y para decir yo estoy, se dice de la misma manera. O sea, exactamente igual. Bien, perfecto. Además entonces de aprender esta conjugación en pasado del verbo to be, vamos a aprender un poco acerca de las fechas. Vamos a ver entonces algo que se llama de simple past tense, regular and irregular verbs. Esto es muy importante que prestemos la mayor de las atenciones cuando estamos nosotros refiriéndonos a el verbo a los verbos regulares e irregulares. Sabemos que en inglés los verbos tienen dos divisiones. Existen dos divisiones en inglés. Están los verbos regulares y los irregulares. Los verbos regulares son aquellos que no cambian su estructura en el momento de su conjugación. Los irregulares son los verbos que sí cambian su estructura y de forma completa. Hay unos verbos que cuando usted los pasa de presente a pasado, cambian totalmente, ¿sí? Esto es lo que los hace irregulares. Por eso el verbo to be hace parte de los verbos irregulares y además es considerado el verbo más irregular que existe en inglés. Por lo que les decía que tiene aproximadamente 8 traducciones y 8 formas de conjugación. Entonces es el más irregular. Entonces, siempre nosotros vamos a tener en cuenta verbos regulares y verbos irregulares. A ver, aquí hay algo que es de suma importancia nosotros comprender frente al tema de verbos regulares e irregulares. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pero ¿de qué forma o de qué manera yo puedo conocer estos verbos? No hay una fórmula mágica para conocerlos. Sí o sí usted tiene que sacar el tiempo para memorizárselos.
Usted simple y llanamente puede buscar en internet, hay millones de listas. Usted pone lista de verbos irregulares en inglés y en Google le aparece cientos de listas. Vienen algunas solamente con el verbo en presente, pasado y participio pasado. Otras listas vienen con estas tres estructuras, además de la traducción, y existen otras listas que aparecen con las tres estructuras, presente, pasado y participio pasado, la traducción y la correcta pronunciación. Ya según sea su caso y su necesidad, entonces así usted va a buscar ese listado de verbos que se le acomode, y yo le recomiendo que mientras está en el proceso de aprender inglés, siempre tenga a la mano su lista de verbos irregulares. ¿Y por qué hago énfasis en los verbos irregulares? Porque son los más complicados, o sea, son los más difíciles de aprender porque sus estructuras cambian, pero con dedicación lo aprendemos. Bien, vamos entonces a hablar un poco también acerca de los conectores y vocabulario relacionado con las vacaciones, ¿sí? Entonces vamos a empezar detallando una a una. So first of all, we are going to see the description about the verb to be in present tense. Aquí entonces vamos a ver un poco, antes de pasar a ver el verbo to be en su estructura pasada, vamos a refrescar un poco la memoria sobre el verbo to be en presente. Vamos, claro, necesitamos tener claro cuál es esa definición del verbo to be en presente para poder verlo en pasado. In English, the verb to be is used to express who or is and who one is. Remember, in English, the verb to be is used to express who one is and where one is. The conjugation of the verb to be is the following. En inglés se utiliza el mismo verbo, ojo, el mismo verbo para expresar quién es y el lugar donde se encuentra. O sea, es exactamente la misma conjugación. Por eso decimos ser y estar. Y esta viene siendo la conjugación. I am. I am. Resulta que por cada verbo to be que hay, existe un pronombre personal. O sea, cada pronombre personal que existe, también tenemos un verbo to be que le pertenece. No hacemos el mismo verbo to be para todos los pronombres personales, no. Para cada pronombre personal hay un verbo to be. El primero dice I am. I am significa yo soy o yo estoy. Esa sola palabra en inglés me dice esas dos cosas en español. You are, este you are es el más polifacético, porque este verbo me sirve para hablar plural y para hablar singular. Además se expresa tú, o sea, se expresa el tú y el usted. Bien, entonces aquí ya vendría, es la traducción que usted le quiera dar, la que tiene la relevancia. ¿Por qué? Porque el verbo significa tú y significa usted. Entonces no tendríamos esa forma de decir, bueno, aquí estoy tuteando o estoy tratando de usted a la persona. Ya eso es una cuestión de la pronunciación, de la traducción, perdón, que usted le quiera hacer. ¿Y esto se debe a qué? A que es un verbo polifacético. O sea, lo podemos usar de diferentes maneras. You are significa tú eres o tú estás. Ustedes son o ustedes están. Vemos que para expresar estas cuatro cosas en español tenemos solamente en inglés you are. Siguiente es he is. Significa él es, él está. She is, ella es y ella está. It is, eso es, eso está. We are, nosotros somos, nosotros estamos. They are, ellos son, ellos están. Este vendría siendo entonces el verbo to be en presente. Claro, como todos los verbos en inglés, tiene diferentes estructuras y una de sus estructuras es el pasado. Sabiendo entonces cómo es en presente, vamos a ver cuál es su estructura en pasado. To express the same ideas
in past tense, who someone was or where someone was, we use the verb to be in past tense, as is shown below. Para expresar quién fue o dónde estuvo, usamos la conjugación del verbo to be. O sea, cuando yo quiero expresar la misma idea, pero en pasado, lo conjugaríamos de la siguiente manera. I am vendría siendo en presente. Yo soy, yo estoy. Pero si lo que yo quiero decir es yo fui, yo estuve, digo I was. O sea, utilizo el I was para expresar yo fui o yo estuve. Si lo que yo quiero expresar es usted fue, usted estuvo, ustedes fueron, ustedes estuvieron, estas cuatro cosas en español, yo simplemente en inglés diría you were. Si lo que yo quiero decir es él fue, él estuvo, diría he was. Si voy a decir ella fue, ella estuvo, diría she was. Si voy a decir eso fue, eso estuvo, diría it was. Para expresar nosotros fuimos, nosotros estuvimos, decimos we were. Y para decir ellos fueron, ellos estuvieron, decimos they were. ¿Ok? Entonces, este sería el verbo to be en su forma pasada. Entonces, alcanzamos nosotros a percibir acá que sí se genera un cambio en la estructura del verbo cuando cambia a pasado. O sea, se modifica su estructura cuando pasa o cambia a pasado. So here we have some examples about the structures. Aquí tenemos entonces algunos ejemplos sobre la estructura. La estructura para construir las oraciones son las mismas en todos los tiempos gramaticales. ¿Qué es lo único que cambia? El verbo. O sea, yo puedo utilizar el mismo sujeto y puedo utilizar el mismo complemento. Y con un sujeto y un complemento puedo hacer una oración en pasado, presente, futuro, tiempos perfectos. Lo puedo hacer. Lo que yo tendría aquí entonces que tener en cuenta es mi verbo. ¿Por qué? Recordemos algo que les he dicho en clase. Los verbos aterrizan las oraciones. Los verbos son los que le dan sentido a la oración. A través de ese verbo es que yo voy a identificar si estoy hablando en presente, si estoy hablando en pasado, en tiempos perfectos, en futuro. Es a través del verbo, no del sujeto, no del sujeto, ¿sí? O del pronombre personal, no, a través del verbo. Tenemos la forma afirmativa que dice así. I was at a supermarket. I was at a supermarket. Yo fui o yo estuve en el supermercado. Vemos que aquí tenemos la regla gramatical, la cual pide que la oración afirmativa en este caso contenga un sujeto, un pronombre personal, el verbo y el complemento. Pero si nosotros vemos el cuadrito donde está el verbo, la regla gramatical especifica en qué tiempo debe ir el verbo. Dice verb in past, verbo en pasado. Por supuesto, si yo voy a hablar o voy a expresar algo en pasado, el verbo tiene que estar en pasado. ¿Y por qué hacen la aclaración? Porque es que ese verbo es el que me le va a dar sentido a toda mi oración. De ese verbo va a depender que toda mi oración tenga sentido, tenga lógica, tenga coherencia. ¿Bien? Entonces, siguiendo esta regla, vamos a ver los siguientes ejemplos. The first one say, I was at a party. O I was at a party. Esta palabra party o fiesta en español tiene dos pronunciaciones, ya dependiendo. Si usted va a hacerlo de forma en inglés británico, diría party. Sí, aquí suena la T.
Si lo va a hacer en inglés americano, esto sonaría party, party. ¿Por qué? Porque muchas veces en inglés americano las T tienen un sonido de R o un fonema de R. ¿Por qué? Porque el ritmo con que se habla el inglés americano es diferente al inglés británico. Por lo tanto, si usted lo puede pronunciar de las dos formas y le quedaría bien. Ya eso está a su parecer. Entonces podría decirlo party, party, que es inglés británico, o party, inglés americano. The second one, you were at school. You were at school. You were at school. Tú estabas en la escuela. Usted estaba en la escuela. He was an engineer. He was an engineer. Él era un ingeniero. She was your French teacher. She was your French teacher. Ella era tu profesora de francés. It was a good conference. It was a good conference. Eso fue una buena conferencia. Esa fue una buena conferencia. We were at the bank. We were at the bank. Nosotros estábamos en el banco. They were excellent musicians. They were excellent musicians. Ellos eran excelentes músicos. Bueno, teniendo en cuenta estos ejemplos, vamos a ver si los ejemplos están cumpliendo con la regla gramatical. La regla gramatical me pide sujeto, verbo en pasado y complemento. Como podemos ver, todos los verbos tienen sujeto, el verbo que está en pasado y el complemento. Aquí entonces cumplí a cabalidad con mi regla gramatical. ¿Cuál fue entonces la modificación que tuve en las oraciones? Bueno, la primera de las modificaciones es que traduje o puse en el pasado el verbo to be y le puse a cada pronombre personal el verbo to be que le correspondía. Además, cada una de las oraciones tiene un complemento diferente. Sin embargo, si ustedes pueden notar, no son oraciones muy largas. Son oraciones concretas y oraciones que contienen cierta información, pero que no son muy largas. ¿Ok? A esto que voy. Para usted hablar inglés, usted no necesita hacer composición de oraciones enormes o inmensas. Usted puede hacer oraciones cortas y ya está hablando en inglés. ¿Qué es lo importante? Que esas oraciones que usted está diseñando sean oraciones con contenido. Con contenido, ¿a qué nos referimos? Que haya una información específica. So if you're talking with somebody there and you say something and that person has the opportunity to make up, to build, to create a main idea of what you are saying. Cuando hablamos que sean oraciones con contenido, no necesariamente largas, pero sí con contenido, nos referimos a que cuando usted está hablando con alguien en cualquier sitio, en cualquier lugar, la información que usted dé, así sea cortica, le permita a esa persona extraer, sacar, crear, construir una idea principal, ¿sí? Ya entonces cuando nosotros queremos es que se cree o se diseñe una idea específica, bueno, allí ya las conversaciones suelen ser más largas, pero cuando solamente estamos en un proceso de comunicación, donde a través de ideas principales ya usted va a poder comunicar the thing you want to say, lo que usted quiere decir, entonces pueden ser corticas, pero sí nutridas de información. Another examples here that we have, the first one say, I was a good student when I was at school. You were a beautiful baby.
He was my best friend when we were kids. She was at a conference with me. Estos ejemplos extra nos muestran algo. Mira, en la primera columnita, en el primer recuadro de los ejemplos, les está explicando justamente que era una información corta pero muy concisa. Sí, muy directa. Los ejemplos que tenemos en la parte de abajo tienen un poquito más de información. Un poquito más, ¿sí? Y es otra forma que nosotros también tenemos para crear oraciones. ¿Sí? El primero dice, I was a good student when I was at school. Yo era un buen estudiante cuando yo estaba en la escuela. Esta oración está tan nutrida de información que a mí, bueno, eso si tengo una mente muy analítica, que no es mi caso, me sacaría, me permitiría sacar una idea no solamente principal, sino una idea específica. Si la persona a mí me dice, I was a good student when I was at school, yo no solamente traduzco y digo, ok, era buen estudiante cuando estaba en la escuela, sino que además yo iría un poquito más allá. Bueno, se define como un buen estudiante cuando estaba en la escuela. Esto quiere decir que le gustaba leer, le gustaba hacer las tareas, disfrutaba de asistir a la escuela, tal vez era participativo o participativa en clase. Entonces, ya esto a mí me permite comenzar a extraer otras ideas de la persona. Si yo digo la segunda que dice, You were a beautiful baby, tú eras un bebé muy hermoso, hermosa. Beautiful se usa como más con mujeres. Vamos a dejarlo con mujer. You were a beautiful baby, tú eras una mujer, una bebé hermosa. Ya esto no solamente me va a decir, ay, sí, era una bebé muy linda. No, sino que puede llevarme a mí al punto de analizar, bueno, tal vez ahora no se siente tan hermosa, tal vez su aspecto físico ha cambiado a través de los años. Entonces, ya este tipo de oraciones a mí me permiten comenzar a generar ideas específicas. So, the third one say, he was my best friend when we were kids. That maybe let me analyze that in this moment could be they are not friends anymore. En este tipo de oración a mí, por ejemplo, me permitiría decir, bueno, ellos dicen que eran mejores amigos cuando estaban niños. Puede ser que hoy ya no siguen siendo mejores amigos. ¿Eh? Entonces, este es el tipo de comunicación que nosotros siempre tenemos que tratar de emplear. Cuando estamos comunicando algo, no solamente hablarlo para nosotros, sino permitirle a la otra persona, a aquella persona que me está tal vez leyendo o que me está escuchando, que esa persona también pueda sacar ideas principales en el caso de que sea una oración cortita o si es una oración un poquito más nutrida de información que le permita sacar ideas específicas. ¿Bien? Si yo quisiera entonces no hacer una afirmación, sino una negación, some things that I can do is follow this grammatical rule. Si yo entonces quiero negar, lo que hago es seguir esta regla gramatical. Esta regla gramatical me pide lo siguiente. Mi oración, para poder que sea negativa, tiene que tener sujeto, verbo en pasado y complemento. Okay, wait. But that is the same rule I saw before in the affirmative sentence. Pero es que esta es la misma regla gramatical que acabo de ver en la oración afirmativa. Y sí, es la misma regla. ¿Qué es lo que cambia aquí? Lo que cambia es la negación. O sea, yo uso el sujeto, uso mi verbo en pasado y uso mi complemento, pero para que sea negativa, yo debo agregarle el not, la negación. Esta negación entonces, ¿dónde va? Como lo vemos en el ejemplo, la negación iría después del verbo to be. Después de este verbo to be es que nosotros ponemos la negación. Yo antes había dicho en la afirmativa, I was at
the supermarket. Yo estaba en el supermercado. Ahora con la negación diría I was not, le agregué la negación, at a supermarket. Yo no estuve en el supermercado. ¿Ve? Entonces, solamente es tener en cuenta esto. La regla no cambia. Las reglas casi siempre son iguales entre lo que es afirmativo y negativo, solo que la negación le debemos agregar el not o el no, o sea, algo que efectivamente me convierta en negativa mi oración. Tenemos aquí entonces los mismos ejemplos que habíamos visto con la afirmación, pero en este caso de forma negativa. So, the first one is, I was not at a party. You were not at school. He was not an engineer. She was not my French teacher. It was not a good conference. We were not at a bank. They were not excellent musicians. Entonces vemos que es exactamente lo mismo, pero en negativo. Yo no estaba en la fiesta. Tú no estabas en la escuela. Él no era un ingeniero. Ella no era tu profesora de francés. Esa no fue una buena conferencia. Nosotros no estábamos en el banco. Ellos no eran músicos excelentes. Bien, entonces solamente fue agregarle el not, pero la regla gramatical quedaría igual. So another example here could be, it was not a good movie. Esa no fue una buena película. We were not in London, we were in Italy. Nosotros no estábamos en Londres, estábamos en Italia. They were not happy in the celebration. Ellos no estaban felices en la celebración. Entonces, estos son algunos otros ejemplos. ¿Cuándo es que nosotros vemos un cambio? El cambio lo podríamos llegar a ver en la interrogación. Y más que porque se le agregue palabras, es por el cambio de posición que se percibe entre el verbo y el sujeto. Cuando estamos en afirmación o cuando vamos incluso a hacer la negación, primero va el sujeto y luego el verbo en pasado. Cuando nosotros vamos a hacer pregunta, allí cambia la posición. Ya pondríamos de primero el verbo en pasado y de segundo el sujeto. ¿Sí? O sea, el primero cambia de posición con el segundo y el segundo con el primero. Esto se debe a que, como ya les había explicado con anterioridad, en inglés no existen los dos signos de pregunta que sí tenemos en español. Entonces necesitamos este tipo de estructuras para poder divisar que lo que yo estoy hablando es una pregunta. Y muchas personas me dirán, bueno, pero si tiene el signo de pregunta, pues es obvio que es pregunta. Sí, es obvio. Y aquí en esto resumimos el inglés. El inglés es redundante la mayoría de las veces. El inglés es lo obvio de lo obvio, ¿sí? Entonces, yo ya sé que es pregunta porque la veo que está terminando con signo de pregunta, pero las reglas gramaticales en inglés a mí me piden que además especifique qué es pregunta. O sea, no me vale solo que haya el signo, sino que además tengo que cambiar la estructura poniendo sea el auxiliar o el verbo to be en este caso en pasado de primero para indicarle a la otra persona que es una pregunta. ¿Bien? Entonces, para que poco a poco nos vamos acostumbrando a esa estructura. Aquí tengo entonces the interrogative form that say, was she at a supermarket? ¿Estaba ella en el supermercado? Entonces vemos solamente que aquí cambió la posición, también nos cambió el sujeto, pero el complemento sigue siendo el mismo. Y luego tenemos aquí este pequeñito apartado que dice short answers. Short answers o respuestas cortas. Esa es la traducción. Respuestas cortas. ¿Qué ocurre? En inglés nosotros tenemos respuestas cortas y estas respuestas cortas son gramaticalmente correctas y acertadas, ¿sí? Sin embargo,
la aceptación de este tipo de respuestas está más ligado a temas culturales que lingüísticos. Aquí la cultura terminó por afectar la lingüística y esto se debe a que por cultura ellos no son mucho de hablar, siempre tratan de acortar las palabras y aquí nacen estas respuestas cortas para ser conciso y directo, ¿sí? Yo puedo dar una respuesta en español y esa respuesta que yo dé puede terminar en una conversación de 2 o 3 horas. Esto es algo que ellos, específicamente la sociedad norteamericana, no se lo permite. No que no haya personas que lo hagan, claro, porque en todo hay sus excepciones, pero la gran mayoría, los que son 100% nativos, no estoy hablando de los latinos que viven allá, no estoy hablando de los hijos de latinos que nacieron allá, no estoy hablando de la comunidad china, ni italiana, ni los rumanos, no, estoy hablando de los gringos gringos, de los americanos americanos, ¿sí? Ellos tienen una cultura diferente. Por lo tanto, tratan de hablar relativamente poco y cortito. Y por eso tenemos respuestas cortas. La respuesta corta está estructurada de la siguiente manera. Siempre una respuesta corta lleva o un sí o un no. Tengamos eso presente. Cuando una respuesta en inglés lleva un sí o un no de primerito, o sea, iniciando la respuesta, téngalo por seguro que es una respuesta corta. ¿A qué le llamamos nosotros respuestas cortas? Respuestas que no tienen complemento. O sea, simplemente que te dicen, ¿fuiste a tal lado? Sí, yo fui. ¿Comiste tal comida? Sí, yo comí. ¿Estudiaste tal libro? No, no lo estudié. Pare de contar. O sea, no están dando más información detallada. Entonces, cuando no hay mayor información, estas respuestas se catalogan como respuestas cortas. El sí, sí lo hice. No, no lo hice. Eso es una respuesta corta. Ya. Si es una respuesta que, por ejemplo, a ti te dicen, ¿comiste tal comida? Y comienza y te dicen, bueno, sí, yo comí tal comida porque es mi comida favorita, además fui al restaurante que más me gusta, que está ubicado en la ciudad donde más me gusta, y a ver, cuando ya comienzas, ya es una respuesta larguísima. Pero, por lo tanto, las respuestas cortas son simplemente respuestas que no tienen complemento. Esto se debe a 2 factores. Uno, el primero que ya les había explicado, de que ellos pues no son mucho de hablar por horas enteras. Y el segundo, de que las respuestas cortas, por lo general, ellos, a esa respuesta que usted está dando, ese complemento que le falta a la respuesta, usted lo puede encontrar en la pregunta. Entonces ellos, para no repetir lo mismo que ya está en la pregunta dentro de la respuesta, dan una respuesta corta. Porque yo podría decir lo siguiente, ¿Was she at a supermarket? Yo podría decir, yes, she was at a supermarket. ¿Fue ella al supermercado? Sí, ella fue al supermercado. Entonces, como ya este complemento está implícito en la pregunta, o sea, a el supermercado, está en la pregunta, pues no necesito ponerlo propiamente en la respuesta, ¿sí? Entonces, cuando hay este tipo de complementos claros, aquí es un complemento muy claro porque especifica muy bien dónde ella estaba, o dónde ella fue. Eh, entonces ellos simplemente dicen, yes, she was, no, she wasn't. Sí, porque ya nosotros asumimos que el resto de la información de mi respuesta lo podemos extraer de la misma pregunta, del complemento. Aquí tenemos entonces otros ejemplos que vamos a tener en cuenta aquí, que vamos a ver. Y algo importantísimo que tienen estas respuestas es que están divididas en dos, ¿sí? Tiene de primerita, como ustedes pueden ver, empieza con yes, you were, yes, I was, yes, he was. O sea, esa es la respuesta positiva, la afirmativa. Seguido de esa está la negativa, pero la negativa tiene una apariencia particular. Y es que esta negativa está con
contracción. Recordemos, las contracciones en inglés son lingüísticamente aceptadas derivadas de una situación cultural. O sea, algo que ocurrió a nivel cultural terminó siendo aceptado a nivel lingüístico. ¿Qué es una contracción? Una contracción no es más que un acortamiento de una palabra en la cual yo elimino una vocal para que esa palabra reduzca su tiempo de pronunciación. No se reduce mucho, unas milésimas de segundo, pero reduce su tiempo de pronunciación con este acortamiento, con esta contraction. ¿Qué hacemos entonces para poder generar contracción? Lo único que yo hago es eliminar una de las vocales. En este caso, eliminamos la que está ubicada en el not, o sea, utilizamos, en vez de decir not con O, quitamos la O y agregamos esto que se llama apóstrofe o apóstrofe. ¿Qué es un apóstrofe? Un apóstrofe es como una comita, como ustedes la pueden ver, que se pone en la parte superior y es la que me va a reemplazar la vocal, o sea, me va a indicar a mí que allí, en donde está ella ubicada, había antes una vocal, ¿ya? Entonces, claro, la pronunciación cambia porque no es lo mismo, por ejemplo, decir no, you were not, a decir no, you weren't. No es lo mismo decir no, I was not, a decir no, I wasn't. Cambia. ¿Bien? Entonces, siempre van a ver ustedes el tema de la contracción. Esto es mucho del inglés norteamericano, aunque también en algunos momentos el inglés británico y europeo se usa, pero es muy del inglés americano. ¿Cómo queda entonces la estructura? Si yo voy a generar una pregunta, ¿cuál es la regla gramatical? Me pide entonces que tenga verbo, sujeto, que en este caso sería el pronombre personal, al cual después de que yo determine cuál pronombre personal voy a usar, asimismo organizo yo su respectivo verbo. Mi complemento, que en este caso sería en sí lo que me le va a dar como sentido a esta oración. Si es pregunta, por supuesto, nunca podemos olvidar el signo. And after that we have the short answers. Y aquí por último tendríamos las posibles respuestas, una positiva y una negativa. ¿Por qué? Porque ante cualquier pregunta, en cualquier idioma, se puede responder sí o puede responder no. So the first one say, was I in the right office? Was I in the right office? Yes, you were. No, you weren't. Estuve yo en la oficina correcta, o sea, fui a la oficina correcta. Sí, tú fuiste. No, no fuiste. Were you at school? Were you at school? ¿Fuiste tú o fue usted a la escuela? Yes, I was. Sí, yo fui. No, I wasn't. No, yo no fui. Was he an engineer? Era él, fue él, un ingeniero. Yes, he was. No, he wasn't. ¿Bien? Entonces, asimismo nosotros creamos estas oraciones dependiendo de lo que queramos comunicar. Y partiendo de ahí, ya usted teniendo la idea clara de qué quiere comunicar, usted determina su complemento. Ya dentro de ese complemento usted buscaría los verbos, los sustantivos, lo que necesite usted para especificar lo que va a hablar, su sujeto o pronombre personal, y a ese sujeto le va a encontrar el verbo to be que le corresponda. ¿Bien? Entonces, en este caso de pregunta or interrogative, we have verb, subject, complement, and the possible short answers. So, let's with the next one here. Bien, aquí entonces tenemos otra forma de hacer pregunta, y es que casi siempre nosotros creemos o consideramos que las preguntas son únicamente afirmativas. Y no, usted puede crear, diseñar, construir
una pregunta desde la negación. Bueno, pero ¿cómo es esto? Vamos a ver. Tenemos el siguiente ejemplo. Ya sabemos la estructura, que es verbo en pasado, sujeto y complemento. The verb in past say weren't. The subject is they and the complement is at home. Aquí tenemos entonces nuestro verbo en pasado, que sería el verbo to be, pero negativo en pasado, el sujeto que elegimos y el complemento. ¿Cómo así que se pueden hacer preguntas negativas? ¿Cómo sería eso? Es algo muy similar a lo que hacemos en español. Aquí decimos, weren't they at home? Weren't they at home? Esto traduce, ¿no estaban ellos en casa? ¿No estaban ellos en casa? Vemos que esto es una pregunta, es una interrogación, pero es una interrogación que parte desde la negación. ¿Acaso no estaban ellos en casa? Weren't they at home? Entonces me dirán, profe, pero es que en el complemento dice at home y home significa hogar. Casa se dice house, yes, pero aquí le estamos dando la traducción según nosotros utilizamos en español. Ellos nunca dicen casa, ellos dicen hogar. Entonces cuando te comunican, me voy para mi casa, como lo diríamos nosotros acá, me voy para mi casa, ellos no dicen así, ellos dicen me voy para mi hogar. ¿Dónde vas a estar? Voy a estar en mi hogar. Esta es la palabra que ellos más usan. Casa casi no la usan, house casi no la usan, home es lo que más usan. Sin embargo, ¿por qué traduzco yo como casa? Porque nosotros no hablamos así en español. Si usted pregunta, ¿para dónde vas? Voy para mi casa. Muy rara persona va a decir acá, voy para mi hogar. ¿Sí? Entonces, por eso es que damos la traducción así. Pero esta es la palabra que ellos más usan. Entonces aquí lo que vemos es una pregunta no solamente se construye desde una afirmación, una pregunta se construye también desde una negación. Los siguientes ejemplos nos pueden ilustrar un poco mejor. Wasn't I a good friend? Wasn't I a good friend? No era yo, no era yo un buen amigo o no era yo una buena amiga. Weren't you on time? Weren't you on time? ¿No estuviste tú a tiempo? ¿No fuiste tú a tiempo? Wasn't he a musician? Wasn't he a musician? ¿No era él un músico? Sí, entonces vemos acá que son preguntas construidas desde la negación. ¿Cambia la regla gramatical? No. Lo único que nos piden es que si la vamos a hacer en negación, pues que tenga la negación, que contenga ese not, esa palabra que es la que a mí me va a dar la connotación de negación a esta oración que estoy construyendo. Pues acá tenemos algunos ejemplos que nos dice lo siguiente. Wasn't it a good trip? ¿No fue ese un buen viaje? Aquí trip, porque muchos asocian viajar con travel y está bien, travel es viajar, pero trip también. Y trip es la que más usan los nativos, más que travel. Wasn't she in the office? Wasn't she in the office? ¿No estaba ella en la oficina? Weren't they expensive? Weren't they expensive? Weren't they expensive? ¿No eran muy costosos? ¿Acaso no eran muy caros? ¿Muy costosos? Sí. Y la nota que dice, the short form of was not is wasn't. And the short form of were not is weren't. La forma corta de was not, ¿sí? Aquí la tenemos en su forma normal, es wasn't, con contracción. La forma corta de were not, que sería la estándar, la normal,
es weren't. Entonces aquí la tenemos con contracción. Tenemos algún ejemplo también que dice, they weren't at the park. They weren't at the park. Ellos no fueron al parque. ¿Sí? Ellos no fueron al parque. Bien. Bueno, vamos entonces aquí a hablar un poco acerca de los días, las fechas, perdón, las fechas. Y hay una situación particular con el tema de fechas. Para esto yo sí les voy a hacer un video aparte porque es un poquito complicado y dispendioso el tema de manejo de fechas por muchos motivos. Y esto es algo que se encuentra aún en discusión y se encuentra en discusión por la evolución que ha tenido el idioma. ¿A qué nos referimos con esto? Por cultura han habido ciertas modificaciones en el lenguaje. Por ejemplo, para expresar las fechas. Entonces, algunas personas tienden como a ser muy estrictas en la regla, pero es que la regla dice esto, sí, pero las reglas se pueden modificar. Es como una ley. Una ley se modifica, una ley se deroga, una ley se reconstruye, una ley deja de ser efectiva. O sea, no quiere decir que porque así lo diga la regla, entonces toda la vida va a ser así. No, eso es algo que va cambiando y evolucionando a través de las sociedades, para que tengamos esto en claro. ¿A qué me refiero yo con el tema de al expresar los años, qué es lo que está ocurriendo? Resulta que ha habido una nueva forma en que las personas se están comunicando. Esto ha ocurrido desde las nuevas tecnologías, desde que llegó toda esta manera de comunicarnos por redes sociales, el WhatsApp, el Messenger y este tipo de cosas. Entonces, han cambiado mucho la manera como la persona se comunica. Ya muchas personas se comunican por emoji, bueno, una serie de cosas que ha en cierta medida también alterado la forma como las personas hablan. Y al alterarse eso, ¿qué pasa? Se altera la regla gramatical. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? Bueno, resulta que en inglés tenemos estas fechas. Vamos a sintetizarlo en un ejemplo para que nos quede claro. Tenemos estas fechas aquí. Voy a decirlas primero en español. Tenemos 1700, 1983, 2004 y 2014. Bueno, está bien. Estas es la forma como están escritas o el ejemplo como está escrito es tal cual como nosotros lo acabé de decir en español. Es la regla general, más no la específica. La regla general entonces 1700 se diría 1700. 1983 se diría 1983, 2004 se diría 2004 y 2014 se diría 2014. ¿Sí? Tal cual así sería dentro de la regla general. Pero ocurre algo con los nativos cuando van a decir fechas. Entonces, la persona no dice por lo general 1700, sino que para decir 1700 dice 1700. Cuando van a decir 1983, no dicen 1983, sino 1983. Si van a decir 2004, dicen 24 o 2004. Y si van a decir 2014, dicen 2014. Ok. Hubo una modificación en la forma como lo expresan. Y sí, porque, ejemplo, si yo voy a decir 1700, bueno, a ellos les parece más fácil decir 1700. O, como lo dicen los nativos, 1700. Dice. Ellos por lo general, cuando van a referirse o hablar del cero, nunca dicen zero, que sería el nombre. Dicen o sea, le dan un sonido de vocal. Y esto se debe a que hacen la correlación del cero con la misma forma que tiene la letra O. Por lo tanto, dicen
Entonces, si usted, esa persona nativa le dice, 1700, entonces no me está diciendo, ay, ¿cómo así? 17 ¿qué es eso? No, me está diciendo 1700. ¿Por qué? Porque es parte de esa modificación que el lenguaje ha tenido. Lo mismo ocurriría con 2004. A usted le pueden decir 24 o 2004 o simplemente le dicen 2004. O sea, le damos a ese cero un sonido como de vocal, de la letra O. ¿Eh? ¿Qué ha ocurrido? Como está pasando este tipo de cosas, las personas se están comunicando así. Esto ha alterado mucho el tema de expresar las fechas. ¿Esto quiere decir que entonces ya no lo hacemos de la manera tradicional? No, por eso les explico que esa sería la regla general. Si usted lo dice, bajo la regla general está perfecto, porque sería, vamos a decirlo de esta forma, la manera correcta. Pero que si usted en un nativo no lo llega a escuchar de esa forma, sino como se lo acabo de explicar anteriormente, no quiere decir que él esté cometiendo un error, sino que es la manera como ellos ahora se están comunicando. Y esto es el tema de la discusión frente a expressing years que estamos nosotros viendo. Sumado a esto, ocurre también, ya regresamos acá para darle la claridad sobre esto, eh, con las décadas, ¿sí? Con las décadas. A ver, aquí la regla gramatical me muestra lo siguiente. Yo tengo dos formas de escribir las décadas. Y es que lo puedo hacer así con las letras, como lo tenemos acá. Si yo voy a decir la década de 1920, la década de 1920 se dice de 20th en inglés americano o the 20th en inglés británico. Yo la puedo escribir así como la tenemos ahí, pero dado el caso de que yo no la quiera escribir, entonces yo pongo los números. Pondría 1920, pero aquí ahí está el puntico de reglita gramatical que ellos me ponen. Para yo poder especificar que estoy hablando de la década de 1920, yo le debo agregar al final de ese último número la letra S. ¿Ven? Entonces, ¿qué hago yo? Le agrego el número a ese final de número, ejemplo, finalizo con 20, estoy hablando de la década de 1920, entonces como finalizo con el 20, a ese 20 al final le agrego la S. Y con eso ya estoy yo especificando que no estoy simplemente hablando del 1920 o del 1920, como lo dirían ellos, sino que estoy especificando que es la década de 1920 a la que me refiero. Usted lo va a ver de las dos formas. Se lo pueden poner así con las letras o se lo ponen con los números. Pero si usted ve esa S, esa letra S al final, ya le están indicando que están hablando de la década. ¿Ok? Bien. Aquí nosotros entonces, regresamos un poquito, tenemos que, bueno, las diferentes formas que tienen de expresar ellos los años, usted lo puede hacer bajo la regla general, que es decir, 1700, 1983, 2004, 2014, 1700, 1983, 2004 o 2014. Usted lo puede decir. O si usted lo quiere hacer de la manera nativa, como lo hacen ellos, entonces en vez de decir 1700, para decir 1700 dice 1700 y listo, lo digo como lo diría un americano normal o promedio, ¿sí? Basado entonces en esto, lo mismo ocurre cuando yo voy a escribir, por ejemplo, una fecha.
Si yo voy a escribir la fecha, yo lo puedo escribir de dos formas y es algo que compartimos también en español. Yo puedo decir marzo 7 del 1600, como puedo decir el 7 de marzo de 1600. Ellos no te ponen acá una regla fija en el que usted tiene que sí o sí poner primero el mes, segundo el día y luego el año. No, ellos a usted le permiten hacerlo de esta forma. Puede decir tanto marzo 7 de 1600 como puede decir el 7 de marzo de 1600. O sea, marzo 7 o el 7 de marzo. Y está bien. Aquí entonces nosotros vemos en el ejemplo que usted o la regla es flexible y le permite escribirlo de las dos formas. Puede primero poner el mes y luego el día, o puede poner primero el día y luego el mes. Perfecto. También lo podemos hacer de esta forma. Si yo no quiero escribirlo, o sea, yo no necesito como tal escribir el mes, sino que simplemente pongo el número del mes, como es en este caso. ¿Sí? Y también puedo entonces poner, en este caso, por ejemplo, December 15th, 2013 o 2013. ¿Sí? Entonces, yo lo puedo hacer de muchas formas, no necesariamente hay una regla específica para esto y de la manera como usted lo haga, está perfecto. Bien. Aquí que, bueno, que después del número existe esa TH. Con este TH que ustedes ven después del número es la misma regla que les explicaba de las décadas, con la S al final. Cuando usted necesita especificar que está hablando de una fecha, recordemos, el inglés es lo específico de lo específico. Eso es muy redundante, porque yo ya sé qué es una fecha. ¿Por qué sé qué es una fecha? Porque tengo un mes y tengo un año, pero ellos me piden que especifique lo que ya está específico, ¿sí? Y ¿cómo puedo yo especificar aún más? Agregándole una T y una H al número que está acompañando el mes. Entonces, en este caso, al yo poner este TH, ya estoy mostrando que esto no es un 15 normal, o un 7 normal, o un 22 normal. No, estoy especificando que este 15 me describe una fecha. O sea, este 15 pertenece al día de una fecha. Y aplicamos un poco de lo que, de la misma regla de las décadas. ¿Bien? Esto es como lo más importante o lo más relevante que usted tiene que tener en torno al tema de fechas. Las fechas como tal no son algo de la cotidianidad. Fechas en inglés son un contenido específico. Cuando usted necesita decir algo en específico de una fecha en específico, pero es muy similar en español. Usted no está hablando constantemente de fechas. Cuando usted trae una fecha a relucir es porque hay un tema específico relativo a un día específico, a un mes específico y a un año en concreto, ¿sí? Por lo tanto, esto es como lo básico, lo necesario y lo importante a saber en el tema de las fechas. Aunque yo sí les voy a hacer un material extra sobre esto para que nos quede aún mucho más claro, pero esto sería lo que tendríamos que tener en cuenta cuando vamos a hablar de fechas. Y de esto, lo más importante, lo que les comentaba sobre la modificación de las reglas, esto está en discusión aún entre todas las personas que hablan inglés, que enseñan inglés en los diferentes países del mundo, porque siempre se nos ha indicado la importancia de la regla gramatical. Es en lo que casi siempre se hace énfasis en los procesos de aprendizaje de segunda lengua. Pero las cosas han cambiado y han cambiado mucho. La sociedad no es la misma, las formas o modelos de comunicación no son los mismos y todo ha ido cambiando. Y esto ha cambiado también las reglas gramaticales. Y lo que estamos haciendo nosotros en ese proceso de transformación
del mundo que se está transformando es a comenzar a aprender estas nuevas formas que nos dictan las culturas. Bien, entonces vuelvo y les repito, investiguemos mucho el tema de las culturas. Bueno, para no hacerles muy largo el video, les voy a entonces también hacer un video complementario sobre los temitas que nos quedaron faltando aquí. Pues ven ustedes, esto es largo y esto se necesita explicar. Yo trato de explicarle lo más detallado posible. Sé que a algunas personas no les gusta mucho eso y tal vez les parece aburrido, pero yo lo hago con el propósito de que todos puedan aprender. Recordemos que en nuestros cursos no todos tienen el mismo nivel, no todos tienen el mismo vocabulario, no todos tienen el mismo conocimiento. Entonces hay que brindarle apoyo. Si usted sabe mucho, maravilloso, lo felicito, pero hay que brindarle también apoyo a aquellas personas que no saben tanto y ayudarlas a que puedan llegar también a ese nivel de conocimiento. Por eso tratamos de explicar lo más claro posible esto. ¿Bien? Entonces tengamos en cuenta eso, tengamos en cuenta las reglas que nos provee nuestro verbo to be y la forma de composición de las oraciones utilizando, por supuesto, el verbo to be, en este caso en pasado. Well, thank you very much for watching this video. I hope that you are doing well. I wish you a wonderful weekend, and I will be here anytime you need me. So thank you very much, and see you in the next class. Bye-bye.